Listo, muchachos. Entonces nosotros la vez pasada hicimos masa, 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 volumen. Ah, les iba a decir algo. Bueno, como les dije a los otros, los muchachos me decían, profe, pero es que nosotros queremos que hagan reacciones químicas. Bueno, voy a hacer un repaso de lo que hicimos durante el... Un repaso es decirles rápidamente qué es lo que hemos hecho, ¿sí o no? Entonces, inicialmente lo que hicimos en este pre-IFES, que lo empezamos a mitad de año, que empezamos a ver química de décimo, fue lo siguiente. La primera clase empezamos a ver nomenclatura orgánica, donde además de nomenclatura orgánica, lo que hacíamos después de saber cómo se nombraba y cómo se equilibraba, equilibrar, ¿cómo escribir equilibrar? Equilibrar, no quiero escribir mal. Sí, ahí voy bien. Equilibrar. Nomenclatura orgánica, equilibrar. Y luego, ¿qué hicimos después de eso? Formar ecuaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, primero sabíamos que era un ácido, después que era un óxido. Entonces, un ácido era un no metal más oxígeno, ¿cierto? Y un óxido era metal más oxígeno. Perdón, arriba no es oxígeno, sino hidrógeno. Más hidrógeno. O también habían ácidos que era ácido, ácido. Y también teníamos, perdón, hidrógeno. Se me fue la paloma. Hidrógeno. No metal y oxígeno. También teníamos eso. Bueno, no metal y oxígeno. Y luego tenemos óxido metal más oxígeno. Serían un óxido, ¿cierto? Ese sería otro tipo de óxido. Entonces aprendimos a hacer eso. No es que me va a poner a hacer toda esa clase, sino que yo quiero que vean y se focalicen en lo que estamos haciendo en este prefix. Estamos haciendo solo prefix. ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyendo lo que estamos haciendo. Entonces, después de eso, dijimos que, por ejemplo, un hidróxido, ya no solamente decíamos que estaba compuesto de un metal más el grupo OH, sino adicionalmente ya hablábamos de que salía de la unión de un óxido básico más agua, ¿cierto? Y eso nos producía un hidróxido. Cuando yo hago esto, yo ya estoy hablando aquí de reactivos que produce y de productos, ¿cierto? Yo estoy hablando de tres cosas, de los reactivos, de una flecha que dice que produce y los productos. Yo estoy hablando de tres cosas. Y también después les enseñé que si aquí ponía un número, en estos también podía poner números y que eso me servía para balancear, ¿cierto? Balanceo. Entonces recordamos que era un balanceo, porque el equilibrio era simplemente colocar, por ejemplo, CO2, entonces sabemos que menos 2 y que aquí trabajaba con más 4. Eso es equilibrar, esto de acá es balancear. Balancear, esto es equilibrar. Son dos cosas diferentes. Equilibro algo pequeñito y balanceo ya toda la fórmula. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que ustedes vean? Que la suma de los reactivos es igual a los hidróxidos. O sea, que la cantidad de átomos que tenemos a este lado es igual a la que tenemos en este. Que la masa es igual, en un lado es igual a la masa en el otro. Y con eso estoy hablando de la ley de la conservación de la materia. Ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Estamos hablando básicamente de la ley de la conservación de la materia. Luego hablamos de que una cosa se llama soluto, de que otra cosa se llama solvente y otra cosa se llama solución.
Entonces, en este caso, el óxido básico es el soluto, el agua es el solvente y el hidróxido es la solución. ¿Sí ven? Empezamos desde lo más pequeño construyendo óxidos, ácidos. Después dijimos cómo se forman ellos o si se unen ellos, qué podemos hacer. Y después de eso, entonces ya hacemos un balanceo, equilibramos, pero al final de cuentas, todo lo que queríamos llegar era a un soluto, a un solvente y a una solución. Y que todos estos ejemplos se pueden dar en gramos, o todo esto se puede dar en mililitros, mililitros, o también podía ser en kilogramos, todos, o también lo podemos dar en litros, todos pueden estar en litros. Tenemos 4 cosas diferentes. Lo importante era que coincidiera una cosa con la otra, pero siempre demostrando la ley de la conservación de la materia. Seguramente en estos días que han hecho pre-IFES o que les han enseñado cosas en Milton Ochoa que hayan visto, pues van a decir, bueno, yo hasta el momento no estoy viendo lo que me está saliendo en Milton Ochoa, yo les estoy enseñando es a construir. Entonces, así como esto, por ejemplo, se ve en gramos, moles, en gramos, en mililitros, en litros, kilogramos, también después de eso, esa es la unidad como más grande, los gramos. Después entonces les puse unas unidades más pequeñas, que eran moles. Todo esto eran moles. Y pasábamos de gramos a moles. Y después de moles los pasamos a moléculas. A moléculas, todas, todas. Entonces, al pasar toda moléculas ya voy volviendo todo más pequeño, pero estoy hablando de reacciones químicas. Después hablo en el video que les pasé, que duramos como 2 clases, que es muy interesante que ustedes los puse a ver, porque es que hay mucha cosa que pueden preguntar en el IFEX, y ahí lo vamos a ver ahorita cuando hagamos el cuadernillo, que lo vamos a hacer la otra semana. Eso lo vamos a hacer rápido, en eso nos demoramos mucho, porque de química tampoco es que haya tanto, vamos a hacer un cuadernillo del 2014, perdón, del 2019, o sea, el real del año pasado. Entonces vamos a tener un muy buen ejercicio. Y la última clase es darles recomendaciones de cosas básicas que pueden llegar a preguntarles. Entonces, ya teniendo esto en moles, moléculas, ya también empiezo a ver otra cosa que se llama concentración. Concentración. Bueno, hagámoslo con otro color que sea amarillo, casi no se ve. Las concentraciones. Entonces hablamos de un soluto. ¿Qué es el soluto? Es la parte importante. Si yo mezclo, por ejemplo, te lo voy a poner así, un limón, o bueno, no, hagámoslo con la vida real. Ustedes ya están en 11. Si yo tengo, por ejemplo, alcohol, entonces, por ejemplo, tengo un metanol, entonces tengo un CH4, y acá le agrego agua, pues acá igual, perdón, aquí agrego agua. Sí, aquí voy a formar un alcohol, ¿cierto? Un momentico. Bueno, voy a tener el grupo OH. Espérame un segundo que me está escribiendo aquí la coordinadora. Bueno, entonces, hagámoslo en otro hoja para que sea más clarito. Entonces voy a formar un alcohol. Entonces tengo, por ejemplo, un metano, CH2, un etano, perdón, CH3, CH3. Y a eso le agrego el grupo hidroxilo, OH. Pues eso me forma ¿un qué? Nos forma un metanol, CH2, CH, y aquí el grupo
Y aquí el grupo OH, perdón, me equivoqué. Y aquí el grupo OH. Entonces estoy formando un alcohol. Listo. Entre más concentrado sea, o sea, por ejemplo, este es un metanol, etanol. Voy a tener cierta cantidad de alcohol, pero si tengo y voy a tener dos grupos OH, y acá solamente tengo, voy a ponerlo así mejor el ejemplo para poderme explicar, y tengo uno solo, pues este va a ser más concentrado porque tiene dos alcoholes, ¿cierto? Este es más concentrado que este. Este va a tener una concentración más baja. Es decir, que si yo, por ejemplo, mezclo una sal, y para mezclar esa sal, por ejemplo, NaCl más H2O, pues eso me va a producir eso me puede producir una sal hidróxida. Bueno, eso ustedes no lo saben manejar, eso no se los enseña. Pero ¿a qué voy? A que entre más sal le aplique, más concentrado va a ser. Más concentrado va a ser. Es decir, que si yo, por ejemplo, se los voy a poner de una forma más práctica para no enredarlos. Si yo tengo, por ejemplo, una limonada, vamos a hacerlo con limonada. Y la limonada, para hacer una limonada, son 2 limones más 1 litro de agua. Eso me da una limonada, un vaso de limonada, Pero si yo en vez de echarle 2 limones, le echo 1 limón y tengo el mismo litro de agua, pues la concentración va a ser menor, ¿cierto? Va a ser menor, va a ser solamente, va a quedar insípida, por decirlo así. Entonces es una mezcla insaturada. Saturada sería esta. Esta sería insaturada porque no llegó a lo que yo necesitaba. Y si le pongo 4 limones, pero en menos, en medio litro, señor, sobresaturada. Y en este caso, este es el soluto, que es el importante, ¿cierto? Él es el que me va a decir si es saturada o no es saturada. Este va a ser el solvente y obviamente esta va a ser la solución. Y todo esto tiene que estar siempre equilibrado. Entonces, dése cuenta, muchachos, que ahí estamos hablando de un soluto, un solvente, una solución. Ya hablamos de reacciones químicas, ya hablamos de balanceo, ya hablamos de estequiometría, ya hablamos de cosas fundamentales, que eso es lo que estamos repasando. Ya sabiendo esto y sabiendo que es algo molal, que es lo que estamos viendo para terminarlo de moles, y empezar a hacer la planilla de IFES, aunque también quiero que hagamos una clase de la ley de los gases para que recordemos, ya terminaríamos prácticamente con la preparación. Yo creo que nos vamos a ir fuertes, pero sí necesito, como le decía al otro 11, repito, que estos 15 días que nos quedan, esas pocas clases que nos quedan, sobre todo la otra semana, que es prácticamente lo que nos queda la otra, porque la otra seguramente pues van a estar ustedes en otro cuento, nos queda prácticamente la otra semana. Le metamos ganas a ese fascículo y a la clase de ley de los gases y terminamos. Pero pues la idea es que nos vaya bien. ¿Listo? Pues quería como hacerles un preámbulo de eso. Bueno, creo que me siguieron escribiendo acá. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Ya hicimos el de masa a masa y volumen, volumen, ¿cierto? Ahora Sí, señor. vamos a hacer uno de, creo que por acá los tengo. A ver si lo encuentro. Listo, vamos a hacer uno de
de masa a volumen. De masa a volumen. Entonces dice, calcular el porcentaje masa volumen de una solución que contiene 4 gramos de soluto en 60 mililitros de solución. Listo. Ese sería nuestro ejemplo. Entonces dice que la fórmula de porcentaje masa volumen es igual a masa del soluto, como lo dice, masa siempre va en gramos, sobre volumen. ¿En qué va el volumen? En mililitros. Si aquí están gramos, pues acá abajo lo vamos a poner en litros. En mililitros de la solución. Multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Entonces reemplazaría porcentaje masa, volumen es igual a masa del soluto. ¿Cuánto es la masa del soluto? 4 gramos sobre el volumen, que son 60 mililitros multiplicado por 100. Entonces, porcentaje masa volumen es 4 dividido 60. Y eso por 100. Y la respuesta es 6,67, aproximémoslo, por ciento. Eso sería lo que en esa causa tendríamos en porcentaje. O sea, la concentración es 6,67. ¿Qué pasa? Copien eso. ¿Qué pasa si yo en vez de 4 gramos pongo que tengo 8 gramos? Desarrollen, por favor. Y aquí le vamos a poner que este soluto es minoxidil. Es minoxidil. Vamos a hacerlo con un ejemplo de la vida real. Uy, la verdad, Ana, a mí me entraron el lunes a capacitación Armando y primero no podían entrar los chicos porque APA estaba dañado. Después cuando pudieron ingresar, pues Armando empezó a hablar y hable. Con decirte que se acabó el tiempo, él iba hasta por la mitad, faltaban como 3 minutos y hasta arriba en la mitad. Entonces le dije, Armando, ya se le acabó el tiempo. Y pues yo tenía evaluación en la segunda hora. Igual él tampoco podía seguir en la segunda hora porque él tenía que pasar a otro grupo. Pues ese macheteó todo corto y ahí medio se despidió porque no alcanzó a explicar ni bien qué todo llevaba ese equipo. Entonces, la verdad, la capacitación fue como rapidísima y yo la verdad no puse mucho cuidado, si eso es lo que me estás hablando, lo de Armando. Entonces, Anita, la verdad, yo estoy más perdido de que hacer, no entiendo absolutamente nada. Y ayer cuando estaban hablando de ellos, yo trataba de entenderlos, pero no entiendo bien ni qué es lo que hay que hacer. Ellos me mandaron un formato, no lo miraron, me imagino que llenar ese formato y enviárselo a Cristo. Pero no he podido entender bien qué es lo que están pidiendo, la verdad. Listo, tan pronto hagan eso con otra concentración, me dan la respuesta, por favor. Ya, profe. ¿Listo? ¿Cuánto te dio? Me Con dio 8. 13,33%. 13,33%. Sí, efectivamente.
Y si lo hiciéramos con 2 gramos, ¿cuánto les daría? Háganlo, por favor. Daría 3,33. Ya medio eso, profe. Listo. Entonces, fácil, miren. Entonces, nos estamos viendo aquí el minoxidil. Entonces, cuando es el 4%, 6,67. Cuando es de 8 gramos, nos da un porcentaje de 13,33. Vamos a escribirlo por acá. 13,33. En este era de 6,67, en este 3,33. Y si hago el otro, que es de 2 gramos, vamos a borrar este, que es el de 2 gramos, nos va a dar 2 sobre 60 ml, pues nos va a dar 3,33. Entonces, si esto es minoxidil y yo tengo una calvicie ni la hijo de madre, no me crece el cabello, ¿cuál me compro? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál me compro? Ah, depende, profe, porque de pronto el tercero le irrita la cabeza. No, porque es que ese producto está con todas las especificaciones para la calvicie. Y si yo soy muy propenso, si yo tengo una calvicie y quiero atacarla fuertemente, ¿cuál utilizaría? Pues el de 8 gramos. El segundo, ¿cierto? Sí, señor. Y el segundo, Ahora, si yo, por ejemplo, voy a un almacén de cadena y entonces tengo 2 productos similares, entonces yo voy al porcentaje, voy y miro el cloro, uy, pero este cloro vale más que este, miremos por qué. De pronto es porque en realidad es más, tiene más concentración del producto importante. ¿Cuál es el producto importante acá? El soluto, el minoxidil. El principio activo está al 2%, el otro está al 8% y el otro está al 3%. Lo que hay que tener en cuenta de estos productos es que de pronto no puede tener una concentración tan alta por lo que acaba de decir Sánchez. Y eso está muy bien, porque si digamos tiene una concentración al 20%, podría tener de pronto una reacción adversa. Entonces ese no nos serviría, ¿cierto? Pero aquí ya empezamos a hacer un análisis. Si a mí me preguntan una concentración, que cuál es la mayor concentración, pues obviamente es la de la segunda opción, porque tiene más gramos el soluto. Esa es lo que importa. De pronto pueden haber más mililitros, de pronto aquí pueden haber 160 mililitros, pueden haber 160 mililitros. Y si yo hago esa división entre 2 dividido 160, eso me da por 100, eso me da 1,25. Eso me daría igual a 1,25. Sigue siendo menor en la otra. Cualquier cantidad que nosotros dividamos, lo importante es el soluto y en cuánto está disuelto. Ahí vamos a aprender de la concentración, no se les olvide, eso es lo que estamos viendo. Y de pronto podemos decir que en este caso, al ser una fórmula química donde tiene 3 alternativas, las 3 están saturadas, pero la que tendría más soluto, en este caso sería la segunda opción, sin estar sobresaturadas ni insaturadas. ¿En qué podría yo decir que puede estar insaturada? En que de pronto se aplicó la primera opción y no le hizo ni cosquillas. ¿Por qué? Porque seguramente la calvicie era muy fuerte y necesitaba una concentración más alta. ¿Sí? Como de pronto se echó solamente la de 2 y le creció el cabello impresionante. Entonces no necesitaba una concentración más alta. Con esa concentración fue suficiente. Si se hubiera aplicado una más fuerte para ese caso, estaría sobresaturada porque él no necesitaba tanto para la calvicie, ¿cierto? Entonces en eso consiste si el soluto
que el soluto nos determine la concentración de cada uno de ellos. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería de volumen a volumen. Ahora nos vamos a hacer una de partículas por millón. Vamos a ver dónde tengo el ejemplo. Un segundito. Estas son las que acabé de hacer. Profe, pero quiero sacar esta clase. Quedan 5 minutos. Ah, bueno. ¿Por qué tienes alguna cita? No, Ya señor. saben que para la segunda hora tienen la evaluación. ¿Listo? No se les olvide. ¿Y Tienen los la otros evaluación. libres? Los otros libres, sí, señora. Sí, porque no voy a adelantar temas si no están todos, ¿vale? 2 gramos sobre qué. No, profe, Señor. yo tengo cita. Señora, tienes que hacer la Que yo evaluación. tengo cita es el lunes. Ah, bueno, entonces ahí puedes hacer todo. Si no has hecho la evaluación, la puedes hacer. Ya la hice, profe. Ah, bueno, pues quedas libre. Bueno. ¿Listo? ¿Cómo es el tema, profe? Bueno, vamos a hablar ahora de partículas por millón. Voy a borrar esto. Señor, Pues de la ecuación que estaba antes, pero ya que no, ahí está, tranquilo, no la he borrado. Esta, cuéntame. es 2 gramos sobre qué es lo que dice ahora. Es moles de soluto es, gramos de soluto sobre mililitros de la o volumen de la solución. Masa del soluto sobre volumen de la solución, porque es masa sobre volumen. ¿Listo? Que es la fórmula. Por eso aquí están gramos y acá están mililitros. Gramos y mililitros. La parte de arriba, ¿Listo? o sea, 3,33. Ah, ¿esta respuesta en qué está? Está en porcentaje. Esa respuesta queda en porcentaje, porque es lo que estamos pidiendo, el porcentaje. Entonces lo que está después de 3,33 es un porcentaje. Es porcentaje. Sí. Que parece un 160 o lo es. Ah, fue que yo cambié después a un 160 a ver qué pasaba. Hice la Bueno. división. Y esa me da 1.25%, cambiando esto. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Vale? Listo. Entonces dice. Espere porque estos ejemplos no me sirven. Listo, este. En un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio. Mercurio es Hg, no lo olviden. En un pescado de 1,5 kilogramos. Calcular la concentración. Entonces, ¿cuál es el peso? ¿Cómo es la fórmula de partículas por millón? Entonces, partículas por millón es igual al peso o a la masa del soluto sobre la masa de la solución. ¿Sí? En este caso, este va en miligramos y este va en kilogramos. Si me la pidieran, esto es para sólidos, si me la pidieran para líquidos, seguiría siendo miligramos, pero en vez de kilogramos, serían litros, ¿cierto? Listo. Y esto pues muy fácil, no hay mucho que hacer porque ya está en miligramos. Entonces partículas por millón es igual a masa del soluto, que son 5 miligramos, dividido 1.5 kilogramos. ¿Y cuánto me da eso? Entonces 5 dividido 1.5. Me da, perdón que me equivoqué, 5 dividido 1.5. Y eso me da 3,33. ¿Listo? Eso sería
la respuesta. ¿Y quedan qué? Señor, ¿Quedan porcentajes? queda en miligramos sobre kilogramos, porque eso no se puede dividir. O sea, esa es la respuesta, da así, 3,33. No hay nada más que hacer, simplemente se reemplaza y se hace la división. Y así para la otra, bueno, queda menos de un minuto, entonces hagan la evaluación los que faltan y los otros nos vemos la próxima semana, ¿listo? Porque si no me